presencia. Te agradecemos mucho a Televigo y al trabajador que está aquí su presencia. Mantenemos la distancia de 5 metros y por tanto, tenemos todas las garantías de la actuación, ¿no? Bueno, resumen de medidas. En primer lugar, crisis del coronavirus y para reiterarlo, hay que quedarse en casa. No se trata de salir de casa más que para ir a trabajar los que tengan que trabajar, para la compra de los productos imprescindibles y eventualmente para las cuestiones médicas. El resto hay que quedarse en casa. Hay que hacer familia, hay que quedarse allí, hay que ver Televigo, el resto de las teles, el resto de las radios, leer los periódicos, leer literatura. Es tiempo de quedarse en casa. Y tenemos que entenderlo muy bien, porque nosotros tuvimos que decretar algunos cierres y los vamos a seguir decretando, sencillamente para evitar que alguna gente crea que se puede ir a pasear. No, no se puede ir a pasear. Está prohibido y pasear es un riesgo para su salud, para la suya y para los de los demás. Por esto, cerramos los cementerios municipales, solamente operarán en entierros y con un máximo de 25 personas, el Paseo de Lagares, el Paseo de Bouzas, paseos análogos, el Parque de Castrelos, el Paseo de Samil, las playas de la ciudad, los espacios dentro de la muralla del Castro, los parques infantiles, las instalaciones deportivas, todo porque no se puede andar por la calle. Por tanto, yo no descarto seguir cerrando determinados espacios públicos. Si veo que la gente cree que los puede utilizar para pasear, no, entendámoslo bien. Es nuestra salud, es nuestra vida, la de todas y la de todos. Y nos tenemos que quedar en casa. Hay que salir lo mínimo imprescindible para aquellas cuestiones que tenemos que hacer, los que estén trabajando para trabajar, porque una parte del aparato productivo continúa activo. Pues claro, necesitamos que haya transporte para tener la alimentación, etcétera. Todo el mundo entiende que algunas cuestiones y la economía tiene que seguir funcionando, ¿verdad? Pero los que estamos sin trabajar, en casa. Yo mismo, tan pronto acabe aquí la última reunión, me voy a casa, y ayer a la tarde, yo me fui a casa ayer a mediodía y ya no salí hasta esta mañana por la mañana. Y por la tarde, pues trabajé con el teléfono. Hice llamadas, estuve activo, tuve multitud de llamadas y claro, podemos funcionar con el teléfono, con los ordenadores, con los WhatsApps, o charlando en casa, o viendo las teles, escuchando las radios o leyendo los periódicos. También para acceder al concello tomamos medidas. Está interrumpido el acceso al concello, excepto para el servicio de bienestar, que está trabajando mucho y muy bien, para el registro y los cementerios. Y todo citas previa llamada al 010. Yo quiero felicitar al 010 porque está haciendo un trabajo excepcional. Adicionalmente, suspendimos los plazos para la tramitación de procedimientos administrativos municipales. Por ejemplo, mucha gente pregunta, ¿becas de inglés? Sí, están suspendidos los plazos. Por tanto, no se apresuren en traerlos. Ya vendrán cuando levantemos el estado de alarma, porque en este momento los plazos están suspendidos. Y como es natural, las fechas límite están prorrogadas con la suspensión del estado de alarma. Lo mismo con las escuelas infantiles, ¿verdad? Bueno, en bienestar social estamos manteniendo las becas de comedor para aquellas familias que no les pueden dar de comer a los niños, niñas en sus casas, porque tienen estado de necesidad, y lo que hacemos es facilitarles la liquidez para que los niños y las niñas en casa sigan teniendo sus comidas, ¿vale? Por tanto, lo estamos haciendo. Realejamos a todas las personas sin techo de la ciudad y esta acampada que había en la Plaza del Rey ya se levantó. Están todos en pensiones, el albergue amplió los horarios, la ducha, la lavandería, 3 turnos en comedor. Ya veo que los comedores sociales que nosotros apoyamos están tomando todos medidas y, por tanto, en Vigo el proceso general del estado de alarma se está llevando bien.
Bueno, excepto algunos que se van a pasear. Y como consecuencia de eso, pues hubo 9 denuncias por parte de la policía para que la subdelegación del Gobierno, que es la que tramita las sanciones en este caso, vea si sanciona o no. ¿Por qué fueron las denuncias? Pues normalmente por gente, grupo de gente, 2, 3, 4 paseando. No, eso no puede ser, no se puede pasear, ni 2, ni 3, ni 1. Solo se puede salir una persona a la compra, a la farmacia, si se necesita para salud, pues sí, claro, y si es una persona mayor y tiene que ir al médico, pues alguien tendrá que ir con él o con ella, ¿no? Pero todo en esas condiciones. Y que sepan que en este momento tenemos patrullando la ciudad la Policía Local, la Policía Nacional y la Brilat, el Ejército de Tierra. Y están patrullando la ciudad, primero, para transmitir que está prohibido transitar por la ciudad, y segundo, para eventualmente advertir a la gente y cursar las denuncias oportunas y tramitar las multas oportunas, porque a estas alturas ya todos sabemos que no se puede estar en la calle, ya todos lo sabemos. Por tanto, los que estén, bueno, es porque quieren estar. Claro, si tú vas y te para la policía, bueno, yo voy a la panadería, pues claro, vas a la panadería que está allí, pero tiene que ser una persona sola. O voy a comprar al súper, pues tiene que ser una persona sola, ¿no? Después nos estamos encargando mucho en que los supermercados, las panaderías, las fruterías, guarden las colas, no entre más gente de la que puede entrar guardando las distancias de seguridad, y en la información que tenemos se está haciendo cívicamente y se está respetando bien. Por tanto, esa autorregulación en Vigo constatamos que está yendo bien. Pero claro, ahora está la policía y está el ejército, que van a ir a estos sitios y preguntar y ver las colas, y por tanto los establecimientos se tienen que encargar de ordenar las colas. Y nosotros mismos, guardar la distancia en la cola, porque no vamos a tardar menos tiempo por estar más arrimados. El tiempo es el que tarden en ir despachando a cada persona, y da igual que estemos a 20 centímetros a que estemos a 2 metros. Por tanto, estemos a 2 metros, porque eso no retrasa nada. Bueno, decía que está en Vigo ya, acudió al Ejército de Tierra. Ayer me llamó la ministra de Defensa a mediodía, me anunció que sí iba a venir la Brilat a Vigo. Efectivamente, ayer vinieron 31 efectivos con 7 vehículos, patrullaron algunas zonas de la ciudad y cooperaron con la Policía Local y con la Policía Nacional e hicieron pues el trabajo que corresponde. Y nosotros estamos contentos de que el Ejército nos ayude a informar, a mantener las calles vacías de gente y eventualmente a avisar a la policía para tramitar la denuncia oportuna. Hoy tendremos de la Brilat, del Ejército de Tierra, 80 personas y 11 vehículos. Aparte estarán los efectivos de la Policía Local y aparte estarán los efectivos de la Policía Nacional. Déjenme que les diga, esto es la mayor garantía para la salud de las personas. Y por eso yo estoy contento y quiero anunciarlo, que hay Policía Local, Policía Nacional y el Ejército patrullando por las calles de Vigo. Porque es la garantía de nuestra salud. Esto va de la salud y va de evitar que haya casos graves como consecuencia del coronavirus. Y por tanto, seamos cívicos, mantengamos la disciplina y sepamos que hay que aprender una cultura de estar en casa y de hacer cosas en casa, ¿verdad? No se puede pasear, no se puede andar por las calles, no se puede ir a los parques, no se puede ir a las playas, no se puede ir a los paseos, no, hay que quedarse en casa. Y lo vuelvo a recomendar una vez y otra vez y otra vez. Bueno, la Policía Local está actuando al 100% con el máximo de seguridad, los bomberos están concentrados al 100% y en consecuencia pues estamos llevando adelante desde Vigo esta paralización de la actividad para garantía de los ciudadanos.
Y vamos a cumplirla, porque cuanto más la cumplamos, más rápido se levantará el estado de alarma. Y esto es lo que les quería transmitir. Ahora haremos la sesión de... Bueno, sin duda, ¿no? Cuantos más seamos manteniendo el control, mejor. Hasta ahora éramos la Policía Local y la Policía Nacional, ahora se incorporan 80 efectivos con 11 vehículos del Ejército y patrullaremos más zonas de la ciudad y, por tanto, mantendremos más control. Pero queremos que la gente actúe, seamos proactivos, que no salgamos de casa. Estamos mirando los indexos de albergues o pensiones y si se desmontó o no la acampada de Plaza del Rey. Bueno, nadie puede estar por la calle y, por tanto, los sin techo tampoco. Ayer se les advirtió a todos en la ciudad y se les dio alojamiento. La acampada se levantó ayer, se realojó y se alojó en pensiones a la gente que está aquí y no hizo falta abrir ningún pabellón, si no lo hubiéramos abierto. Pero dimos la óptima solución, tienen su habitación, tienen el desayuno y tienen una ducha, ¿verdad? Bueno, en lo concreto del perro no le puedo contestar, no, yo creo que hay muchos memes y muchas bromas, ¿no? Sacan al perro y que aprovechando eso pasean. Bueno, yo confío y sé que se pasea la mascota pues como se hizo siempre. Yo confío mucho en el civismo y claro, si alguien lo ven 2 veces con el perro en una hora, pues algo está pasando, ¿no? Y por tanto lo harían. No, se hicieron 9 denuncias y las 9 fueron por personas acompañándose unas a otras paseando por la calle. ¿Está paralizada toda la acción del gobierno local, como por ejemplo ampliación de IFEBI? Y si se celebra el Consumal en octubre, ¿se hará sin ese nuevo pabellón? Bueno, el gobierno y la administración están trabajando, pero trabajamos desde casa. Tiene esta nueva forma de trabajo. Estamos además repartiendo ordenadores que compramos para que en sus domicilios las y los trabajadores del ayuntamiento trabajen y muchos lo están haciendo en este momento. El decreto de alarma paralizó los plazos administrativos y por tanto no se pueden acelerar, están suspendidos. Durante el tiempo que dure el decreto de alarma, los plazos están suspendidos y por tanto las tramitaciones tienen obligadamente por el decreto de alarma del Gobierno esa suspensión. No se puede hacer y dar pasos que signifiquen acoplar plazos porque lo prohíbe el decreto de alarma y por tanto serían recurridos y ganarían. Sí, todo está suspendido en relación de plazos de acuerdo con la norma del decreto de alarma porque estamos en una situación absolutamente excepcional. ¿Cuántas atenciones domiciliarias se van a hacer? Bueno, nosotros estamos haciendo, primero, la atención de la dependencia, que es la que siempre se hizo, pues atienden a varios cientos de personas, esta atención se sigue haciendo Xantar na Casa, que es también un número muy elevado de gente, que se sigue haciendo, pero además estamos dando servicio a personas mayores que viven solas que lo demandaron. Y entonces demandaron que alguien fuera allí a hacerles algo de compra y abastecerlos un poco, porque ellos no pueden salir. Ayer hicimos 11 servicios y hoy tenemos 15. Se hacen previa cita telefónica y, por tanto, con una hora concreta para hacerlo. Y yo quiero hacer aquí también un llamamiento. La gente mayor que lo use, que sea porque lo necesita. Que no tengamos también un efecto llamada en esto, porque entonces no seremos capaces de atender. Si nos llaman 1000 no somos capaces de atenderlo. Por ahora 11 y 15, claro, está bien, y son números que se entiende bien que son 11 personas o 15 personas mayores que se quedaron sin comida, por ejemplo, y que necesitan que alguien les haga la compra. Y por tanto, le decimos a todo el mundo que seamos cívicos y responsables. Nosotros proveemos el servicio, pero tenemos una capacidad limitada. Y por tanto, que aquellos que lo necesiten que llamen, pero los que no lo necesiten que no llamen. ¿En qué medida afectan las tramitaciones administrativas de obras y proyectos en el ayuntamiento? ¿Se va a retrasar algún proyecto importante? Se me ocurre, por ejemplo, el proyecto del marcador, la ampliación del IFEBI. Bueno, las tramitaciones administrativas tienen los plazos suspendidos por ley, por decreto, por el decreto de alarma, y por tanto no se pueden acelerar.
No se pueden adelantar, no se pueden hacer, hay que cumplir. Que hay un nuevo plazo, que es este plazo de la paralización de los 14 días que incluye el decreto de alarma, y por tanto esos días no cuentan. No se puede dar el paso siguiente hasta que el decreto de alarma restablezca los plazos. Una valoración del tratamiento de las elecciones gallegas sin que haya dado esta alternativa. Bueno, sin entrar en lo concreto, porque eso no me incumbe a mí, yo creo que era obligado. Yo creo que es imposible pensar en hacer unas elecciones el día 5 de marzo con esta situación de emergencia y de alerta y de alarma que tenemos, ¿no? No se podía ni pensar, ni siquiera se podía pensar en hacer la campaña política, no se podía pensar en nada. ¿Por qué? Pues porque estamos todos con la cabeza en esto, y las elecciones son, con lo importante que es la democracia y lo importantes que son las elecciones, pero en su momento. Y por tanto era imprescindible tomar la decisión que se tomó. Hay que aplazar las elecciones, hay que prestar toda la atención a lo que estamos haciendo ahora. Es cierto que a nosotros no nos incumben directamente, pero es cierto que tenemos que hacer tramitaciones también para las elecciones, los ayuntamientos, las notificaciones, etcétera, y no se puede. No se puede pensar en que esta sea una etapa de normalidad democrática, porque no lo es. No lo es. Estamos con una prioridad que es la salud y la vida de la gente, y por tanto tenemos que adentrarnos y centrarnos todo en eso, la salud de la gente y nuestras ciudades. ¿La policía local está realizando controles para que se cumpla el cierre de establecimientos? Sí, ya desde el primer día. Y ya la primera noche, yo recuerdo que tuvimos que cerrar pues como 15 o 20, lo digo de memoria, no recuerdo ahora exactamente la cifra, pero la primera noche tuvimos que cerrar, al día siguiente también, y al día siguiente todavía uno. En este momento se siguen revisando y prestando atención, pero ya nadie que no tenga que abrir está abriendo. ¿Ha habido alguien que haya rechazado ir al albergue o a una... No, resuelto todo satisfactoriamente, y por tanto, bien, todo el mundo está en una pensión, y todo el mundo tiene, o un albergue, y todo el mundo tiene techo, cama, ducha, desayuno, y en el albergue comida. ¿Razones por las que no se ha suspendido la SIER como en otras ciudades, y si hay alguna posibilidad? No, la SIER no se va a suspender. Y no se va a suspender porque es lo mejor para la ciudad. Porque se necesita que haya rotación. Se necesita que las plazas roten para que lo pueda usar la gente. Porque si no, ¿sabe qué va a pasar? Lo que va a pasar es que los residentes en los sitios o los de la cercanía van a aparcar el coche, y el coche va a estar allí un día, 2 días, 5 días. Y lo sé porque yo vivo en una calle en la que esto pasa. En la calle un aparcamiento no sujeto a SIER, no tiene SIER, y yo veo coches que están allí aparcados 15 días, 20 días o un mes. Y la experiencia demuestra que si quitamos la SIER se paraliza la rotación. Y por tanto, si queremos rotar para ir al trabajo, si queremos rotar para ir a hacer alguna consulta a algún bufete o algo en los que están todavía trabajando, o si queremos encontrar un aparcamiento para ir, pongo por caso, al supermercado o para ir a la panadería, si quito la SIER no lo va a ver, porque no va a rotar aquello. Y por tanto es exactamente lo contrario, necesitamos que haya rotación. Y por tanto, si nosotros paramos la SIER, los que necesiten llegar a sus puestos de trabajo no van a llegar, porque lo van a ocupar gentes de la zona o de otras zonas que van a dejar el coche aparcado allí todo el día, 2 días o 15 días. No, es mucho mejor para la ciudad y para la salud de la ciudad mantener la SIER activa. ¿Piensa mantener las obras municipales todo el tiempo que dure el estado? Bueno, la decisión del Gobierno fue que esas obras no se paralizan. La decisión del Gobierno es que se paraliza alguna actividad, la que aglutina gente y congrega gente en gran cantidad, pero no así obras que tienen sus protocolos de actuación. Y por tanto el decreto de alarma no incluyó estas cuestiones. Y por tanto, como no las incluyó y tienen su protocolo, y por tanto trabajan con la seguridad de que el protocolo les garantiza que están en las condiciones que requiere la seguridad laboral, pues no se paralizan las obras, que por cierto conviene además, por ejemplo, tener brigadas para actuar
pues porque se cae una valla, porque hay un bache, y todo esto lo tenemos activo en el ayuntamiento, claro. A ver, la actividad económica, en parte muy importante, tiene que continuar. Una parte muy importante tiene que continuar porque necesitamos de tantos abastecimientos, necesitamos del transporte, necesitamos de tantas cosas. Y claro, pues si están trabajando panaderías, etcétera, etcétera, pues muchas empresas tienen que trabajar para facilitar que las cosas lleguen a los destinatarios. Y esto fue lo que hizo el decreto de alarma. El decreto de alarma dijo lo que tenía que parar y lo que no tenía que parar. ¿Puede haber un acuerdo empresa-trabajadores para autorregular como sucedió en Citroën? Sí, es lo que yo urgí ayer. Pónganse de acuerdo, porque había inquietud en los trabajadores. Bueno, pues se pusieron de acuerdo y optaron por la paralización, que yo creo que fue una muy buena decisión. Yo me alegro de que la hayan tomado. Creo que garantiza salud y había inquietud en tantos trabajadores y trabajadoras que se dirigieron a mí de Citroën y, por tanto, las empresas tienen que operar con sus criterios y con sus protocolos. Todo llegará a su tiempo. Ahora estamos en la salud, ahora estamos en la seguridad, ahora estamos en ordenar la ciudad en esta nueva situación, ahora estamos en evitar que se produzcan paseos, contactos entre la gente, porque eso es susceptible de transmitir el coronavirus, y lo demás se irá abordando en los momentos concretos, en los momentos pertinentes. Hay un tiempo para todo. Este es tiempo de ordenar el funcionamiento de la ciudad para garantizar que somos capaces de paralizar el contagio y de ganarle la batalla al coronavirus. ¿En las parroquias de Vigo va a haber también patrullas de control? Las hay. Y se patrullan las parroquias y los comercios de las parroquias para que estén abiertos o cerrados dependiendo de lo que sea, o para evitar gente que vaya paseando o para que un grupo de gente esté en algún sitio. No, se patrullan exactamente igual que las otras zonas de la ciudad. ¿Se podrían aplicar otras medidas restrictivas locales como limitar las salidas a 5 minutos a la calle? El Gobierno de España estableció las normas y se tienen que hacer por decreto de alarma. Y el decreto dice a dónde se puede salir y de qué forma. ¿Vale? A comprar comida, a la panadería y, por tanto, claro, es el tiempo que se necesite. Si yo estoy lejos del supermercado y tardo más de 5 minutos y limito la salida a 5 minutos, no podría ir a comprar. No, yo creo que es bueno no improvisar. Esto está estudiado, hecho por expertos, por técnicos, y se sale lo menos posible a los lugares que ya todos sabemos, ¿verdad? Y lo menos posible. Y muchas veces hay que mantener una cola y tienes que mantener la cola en la calle. Es bueno que no improvise nadie. Sobre taxis, ¿se van a aplicar medidas para reducir el número? Están autorregulados. Ellos hicieron una propuesta, nosotros la aceptamos y ellos mantienen su autorregulación con un muy buen servicio. Me dicen que se ha advertido expresamente en mercados municipales la obligación de abrir con multas hasta 30.000 euros sin justificación, ¿es cierto? Sin ninguna duda, los mercados municipales tienen que abrir, igual que tienen que abrir las superficies de alimentación, igual que tienen que abrir las tiendas de alimentación, e igual que tienen que abrir las panaderías. Es que la alarma también obliga a algunas cosas. Nos obliga a algunos a estar en casa y les obliga a otros a acudir a sus centros de trabajo para satisfacer necesidades fundamentales. Y, por tanto, el decreto le dice a algunos, no, usted tiene que abrir. Y le dice a los mercados que tienen que abrir porque tenemos que comprar comida. Es más, le dijimos a la gente, no almacenen, y lo sigo diciendo, ¿verdad? No hagan acopio, no hace falta, va a estar todo abierto. Y tenemos que garantizar, yo tengo que garantizar que en la ciudad, pues las fruterías, las panaderías, los supermercados, ¿verdad?, están abiertos y funcionan. Y una parte muy importante de eso son los mercados municipales. Y, por tanto, los mercados municipales que dependen por concesión del ayuntamiento, le establecimos las cuestiones claritas. Y segundo, le dijimos a todas las superficies comerciales que tenían que abrir. Eso sí, a unos y a otros, todas las garantías de funcionamiento. Dentro poquita gente para guardar distancias de seguridad y las colas a la distancia de seguridad. Si son 2,5 metros, mejor que 2 metros. ¿Está el estado de alarma afectando a la negociación para contratar conciertos en Castelos de cara al verano? No, ahora no estamos en fiestas, no.
ahora estamos en salud y en la vida de la gente. Y por tanto, la actividad municipal está centrada toda en esto. Está centrada en ordenar el funcionamiento, en ordenar la ciudad, y tenemos todos los esfuerzos dedicados a esto. Y por otra parte, como no hay tramitaciones, porque la gente está en sus casas y queremos que estén en casas, tiempo habrá. Ya pasará la alarma y ya contrataremos las fiestas, que por cierto sabemos muy bien quiénes van a venir ya. Pero no es momento de tratar eso. Este es momento de la salud de la gente. ¿Se plantean sensibles medidas de clausurar espacios como Alameda, Parque de Arriaus o Aldea en caso de que no se No descarto nada si advierto que hay gente paseando por allí. No descarto. Y lo quiero decir para velar por su salud. Lo hago para velar por su salud. Porque yo no paseo. Mire que yo vivía en la calle. Mi vida era la calle. Yo no piso la calle. Justo para venir al trabajo, venir aquí, estar aquí y me cierro en casa. No estoy por la calle. Y nosotros tenemos que saber que no se puede estar en las calles. Y por último, ¿se sabe cuánto tiempo van a estar los militares en Vigo? En principio, mientras dure el decreto de alarma. Esto es lo que me planteó a mí la ministra. Son un reforzamiento de los sistemas de vigilancia, de control y de ayuda a los ciudadanos, porque toda esta estancia y todo esto es para ayudar a la gente. Pero a veces multarlos es ayudarlos, ¿eh? Porque claro, si alguien se convierte en un paseante transmisor de virus, pues no es bueno para esta ciudad. Y yo le agradezco mucho a la policía local, a la Policía Nacional, al Ejército en este momento, pero le agradezco mucho a los sanitarios que están haciendo actos heroicos y le agradezco a las personas que trabajan en los supermercados, en las tiendas, en las panaderías, en las fruterías, en las tintorerías, en todo aquello que está abierto. Les agradezco muchísimo